menos en el área, la dinámica que tiene cada uno de nosotros, en relación a que ustedes van a tener que rendir con el equipo de historia y que también más o menos los vayan conociendo, vayan viendo cómo trabajan los temas, en dónde hacen más hincapié. Por ahí en el caso de Facundo, él siempre se vuelca más al ámbito político-social, ¿sí? A diferencia mía, que yo lo miro más desde el lado económico-territorial. Por ahí tenemos una pequeña diferencia en el tratamiento de los temas, ¿sí? Pero bueno, la idea es esa. La idea es que ustedes también vayan conociendo otros componentes porque seguramente van a rendir con ellos cuando se preparen para ya dar esta materia, ¿sí? Por eso un poco también la lógica de que vayan conociendo otros profes, aunque sea de esta manera, con pequeños videitos en donde hablan de cuestiones así muy particulares. Bueno, ahí damos comienzo. Muchas gracias, profe. No hay por qué. Ahí vamos. Profe, la última pregunta, disculpe, estamos muy preguntones ahora. Me parece muy bien, me parece muy bien. No, con respecto tenemos el parcial, después viene un trabajo integrador, algo de las dos últimas unidades. Después puedo venir un trabajito práctico, un pequeño trabajo práctico, que ese trabajo práctico lo voy a pensar para que ustedes lo entreguen de forma grupal. Puede ser en grupitos de 3 alumnos, ¿sí? Grupitos de 3 alumnos. A lo mejor les pida un pequeño ensayo o un pequeño informe y voy a dar como alternativas de trabajo, ¿sí? Les voy a dar, por ejemplo, 4 temas y de esos 4 temas ustedes van a tener que elegir uno sobre el cual profundizar, en base a los autores o en base a otra bibliografía que por ahí puedo sugerir. Sí, más o menos esa es la lógica que le estoy buscando para ese trabajo integratorio. Estoy viendo tampoco que no sea tan complejo, tan difícil y que en definitiva sirva los requerimientos que nos piden en la cátedra. A ver, para que vayan más o menos manejando las fechas y vean un poco la preocupación que yo tengo. El 20 de noviembre, yo tengo que ya estar cerrando todos los listados y un poco más diciendo, bueno, esta persona quedó regular y esta persona no. La exigencia es porque ya para la semana siguiente se están anotando para la primera mesa de noviembre. Entonces, vamos a andar con los tiempos muy apretados. Por eso yo voy a tratar de colgar con mucha anticipación qué les voy a pedir, sobre qué van a tener que trabajar. Si lo puedo hacer ya entre la semana después del parcial, en esa semana, lo voy a hacer para que vayan ganando todo el tiempo posible y ustedes ya estén interiorizados sobre qué se les va a pedir y qué tienen que hacer como trabajo final. Y aquel que salga mal en el parcial, bueno, vamos a poner otra instancia de recuperación seguramente a la semana siguiente. Si rindieron el 3, la semana siguiente va a ser la recuperación. Y va más o menos a seguir la misma metodología. Pero a ver, una recomendación desde acá, traten de salir bien en primera instancia. Tampoco mi intención es hacerles un parcial tan complejo y tan difícil. Sí, yo me voy a basar en los autores y voy a preguntar cosas así bien específicas, pero tampoco voy a hacer un parcial para que me quede la mitad del grupo desaprobado. No es mi intención, ni es mi lógica, ¿sí? Y menos en estas condiciones. Así que no es que el parcial va a ser fácil, pero va a ser un parcial no tan complejo, no tan complejo. Aquel que haya leído, integrado, y más o menos se dé, podemos decir, por enterado de los autores que se han trabajado, cómo se han estado vinculando, no va a tener ningún problema en resolverlo. Bueno, si no hay más preguntas, ahí damos inicio entonces a la clase de hoy. Como siempre, les pido del otro lado, ¿se está viendo lo que estoy proyectando o no? Chicos, me parece que no. No, profe, no, profe. Profe, no se ve. Ahí lo vuelvo a poner. ¿Se ve ahora lo que estoy proyectando? ¿Chicos? Sí, profe, sí se ve. Sí, se ve. Bien. En la clase de hoy nosotros vamos a trabajar sobre la política económica del peronismo. Prácticamente vamos a hacer un análisis que abarca desde el año 1943 hasta el año 1945. Primero que todo, vamos a hacer un breve repaso, como yo les decía, un poco del contexto internacional para que entendamos
de cierta manera, qué es lo que va a suceder, o qué es lo que sucedió en nuestro país, sobre todo en ese tiempo. Acá podemos decir que ya para el año finales de la década del 30, ¿sí? Nos vamos a encontrar en el contexto de lo que se denominó la Segunda Guerra Mundial, esa guerra que enfrentó sobre todo a el mundo, ¿sí? Dividido en dos grandes bloques, podemos decir, de influencia, y en donde hubo o surgieron dos grandes ideologías. A ver, alguien me parece que me está pidiendo ingresar. Sí. Bueno, vuelvo a lo mismo. Dos grandes ideologías, y tal vez podemos decir que hay dos formas de entender la política, la economía y la sociedad de ese momento. Acá hay dos bloques, como recién mencionaba, que están integrados fundamentalmente por lo que fueron los países del eje, entre los cuales encontramos a Italia, Alemania y Japón, contra los países aliados, o sea, aquellos países como Inglaterra, Francia, Estados Unidos y la ex Unión Soviética, ¿sí? Los países del eje, que son los países del este, sobre todo defendían un tipo de ideología que es la ideología fascista. La ideología fascista, así en líneas generales, para que ustedes me entiendan y sin entrar en demasiado detalle, es una forma, podemos decir, autoritaria de ejercer el poder. Y que nosotros lo podemos ver a esto que les estoy marcando en algunos de sus líderes, sobre todo hablando o haciendo referencia a Italia con Adolfo Hitler, con Italia con Benito Mussolini y a Alemania con Adolfo Hitler, ¿sí? Formas autoritarias de poder, un totalitarismo de Estado que utiliza por ahí, podemos decir, ese sentimiento de nacionalidad exacerbado, o sea, llevado al extremo, y bueno, que es uno de los focos que utiliza estos sistemas para ir de alguna manera ganando adherentes. En ese marco vamos a ver también los países aliados, países como Inglaterra, Estados Unidos, podemos hablar de Francia, ¿sí? Que son países que han adoptado más un sistema liberal democrático, para que ustedes me entiendan. Que hay algunos, me pueden mencionar, pero acá en lo que usted está mencionando, profe, hay como cierta contradicción, porque si bien los países aliados adhieren a ese sistema liberal democrático, va a integrar a ese grupo de aliados otra nación que es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que va a tener un régimen diferente al régimen liberal democrático, que es el régimen comunista, ¿sí? Y todo este tema que yo les estoy mencionando, de alguna forma va a saltar a la luz a partir del término de la Segunda Guerra Mundial y el comienzo de lo que el mundo va a conocer con el nombre de Guerra Fría. Una guerra que va a enfrentar sobre todo a estos dos bloques antagónicos. Por eso hablamos de un mundo de carácter bipolar, ¿sí? El bloque de los Estados Unidos, representado por esta mirada ideológica que es el capitalismo, y el bloque de la Unión Soviética, representado por el comunismo, que van a entrar en pugna y se van a enfrentar, sobre todo por tratar de controlar el mundo, ¿sí? El mundo de ese tiempo, a partir de conflictos bélicos localizados en distintos lugares del globo. Algo para mencionar es que nunca estos países se enfrentaron en el campo de batalla directamente con sus ejércitos. Siempre lo hicieron de manera indirecta, apoyando a un grupo o apoyando a otro. Por ejemplo, en la guerra de Corea, ¿sí? En la guerra de Vietnam, los rusos apoyando a los vietnamitas en contra de los norteamericanos. Y en el caso de la guerra de Afganistán, vamos a ver a los norteamericanos apoyando a los afganos en contra de la Unión Soviética. Esto por ahí lo reflejan muy bien algunas películas de época. Tal el caso, por ejemplo, de esto de la guerra de Afganistán, se ve muy patente en películas que estoy seguro que ustedes han visto, que son las series vinculadas a Rambo, ¿sí? Rambo marca muy bien esta dicotomía de conflictos de Vietnam,
el conflicto de Afganistán, ¿sí? Y marca también yo diría, ese entorno de lucha que enfrenta estas dos grandes superpotencias por el control del mundo. Sí, al término de la Segunda Guerra Mundial, podemos decir todos aquellos países que habían participado de la misma quedan en un estado deplorable. ¿Sí? Sobre todo, bueno, Alemania, ustedes saben que pierde totalmente su territorio se reparte luego para aquellos países que han sido los vencedores y finalmente queda dividido en dos grandes zonas de influencia que se separan por un muro, que es el muro de Berlín. Entonces va a haber una Alemania oriental y una Alemania occidental. Más o menos ya para 1948, 49, el muro de Berlín está construido, separa las dos Alemanias con dos miradas ideológicas completamente distintas, y ahí podemos decir es el punto de inicio de esto que se llama la Guerra Fría, que culminaría, muchos autores dicen, con la caída de ese muro, el famoso muro de Berlín, en el año 1989, y la apertura del bloque soviético al occidentalismo, gracias al accionar de dos de sus ministros tal vez más importantes en ese momento, como lo fueron Nikita Khrushchev y Mikhail Gorbachev. ¿Vamos bien hasta ahí? Por otro lado, podemos decir que en el marco de este tiempo que vamos a trabajar de 1940, fines de la década del 30, comienzos de la década del 40, va a ser conocido con el nombre de los años dorados, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a ver un tiempo de reconstrucción en donde se van a tener en cuenta en muchos países, yo diría, los principios básicos del keynesianismo. John Maynard Keynes era un economista que planteaba, por ejemplo, que en la economía tenía que tener la intervención del Estado, porque el Estado era como un ente controlador que permitía de alguna manera regular a algo que es muy inestable. Es decir, el mercado, si yo lo dejo librado por sí solo, es muy inestable. Puede subir, bajar, oscilar, ¿sí? Y eso causa grandes inconvenientes y grandes crisis a los países. Entonces, bueno, el Estado tiene como una función tutelar, para que ustedes me entiendan, tiene que tutelar a ese mercado para organizarlo. Y es alguno de estos puntos que John Maynard Keynes plantea en su doctrina, que es conocida con el nombre de la teoría keynesiana, o también con el nombre de la teoría del Estado benefactor, y que va a ayudar a los Estados Unidos, después de su famosa crisis del año 30, a poder salir de la misma. O a los Estados Unidos le demandó 10 años salir de esa crisis, ¿sí? En donde todo su sistema productivo, ¿sí? Industrial, hablamos de producción agroganadera, y bueno, y también en el marco financiero quedó completamente devastado y arrastró a buena parte de los países del mundo que habían adherido en ese momento a ese sistema. Bien, vamos a ver esa fuerte intervención del Estado y un fuerte protagonismo del mismo en lo económico. A nivel internacional, también puedo mencionar el famoso acuerdo Bretton Woods, que va a terminar consolidando a los Estados Unidos, sobre todo en lo relativo a la hegemonía que va a tener en el bloque occidental. Por otro lado, también hay como una definición en ese acuerdo del famoso patrón sobre el cual se regía el mundo para el control de cambios. ¿Sí? Nos habíamos estado rigiendo por el patrón oro, para que ustedes me entiendan. En toda actividad comercial, en toda actividad de intercambio, ¿sí? En donde a lo mejor nosotros, qué sé yo, como país productor, vendíamos materia prima hacia las naciones industriales, el patrón de cambio había sido el oro. Bueno, con este acuerdo, el patrón de cambio deja de ser el oro para convertirse en el dólar, que continúa hasta el día de hoy. Y también, como punto interesante, la creación de ciertos organismos internacionales después de la Segunda Guerra Mundial, que van a tener mucha injerencia de este tiempo hasta la actualidad, como por ejemplo, y que creo que muchos de ustedes lo han sentido,
el Fondo Monetario Internacional y el famoso Banco Mundial, que se van a encargar sobre todo de regular en cierta manera, yo diría, la actividad económica en muchas de las naciones de Latinoamérica y del mundo, ¿sí? Otorgando préstamos, pero también dando ciertas indicaciones de qué hacer y cómo hacer política en estos territorios. Bueno, y sobre todo vamos a vivir el desarrollo de lo que se denomina la sociedad de consumo. ¿Sí? Ya podemos decir que hay ciertos bienes que no son solamente consumidos por sectores privilegiados de la sociedad, sino que ahora, al inyectarse mayor dinero en el circuito económico de las naciones, en definitiva, al tener una mayor capacidad adquisitiva el trabajador debido al aumento de los salarios, esto hace que este trabajador tenga un rol activo en la economía y consuma, ¿sí? Produciendo por ende lo que yo denomino un efecto dominó, porque obviamente si yo tengo más dinero, cobro mejor, satisfago mis necesidades básicas, pero también me queda un resto, si ustedes quieren, para poder volcarlo al consumo. Entonces podemos decir que la sociedad de consumo empieza como a establecerse en este marco, debido a las mejoras en las condiciones salariales de los trabajadores. La posibilidad de que un trabajador pueda acceder a una vivienda, pueda acceder a un automóvil, pueda acceder a bienes de consumo como por ejemplo todo lo vinculado a la línea blanca, heladeras, lavarropas, electrodomésticos, pueda sacar un préstamo para iniciar un viaje. Entonces vamos a ver que el consumo está muy activo en este tiempo y el consumo produce un efecto dominó que reactiva el mercado interno de diferentes naciones que han adherido a la política del Estado keynesiano. ¿Sí? Porque acá vamos a ver fuertemente ese impacto de la mirada keynesiana sobre las políticas económicas de buena parte de las naciones del mundo, pero en este momento nosotros nos vamos a focalizar directamente hacia la Argentina. En esta clase nosotros vamos a trabajar 3 periodos puntualmente. Un primer periodo que va del año 43 al año 46, en donde también vamos a tener en cuenta el impacto de la realidad internacional, obviamente, sobre la Argentina. Del 43 al 46 podemos hablar de los antecedentes del peronismo, ¿sí? Antecedentes vinculados también a la política económica, haciendo un balance en general de cómo Perón llegó a la presidencia, me atrevería a decir por acumulación de antecedentes. Un segundo periodo que va del 46 al 49, en donde nos vamos a focalizar en la economía peronista, y en el 49 porque ya en ese año se produce una crisis económica en nuestro país que no va a ser muy importante, pero sí va a alterar el curso de la economía que se estaba dando en ese momento. Y el periodo que va del 49 al 55, que es el periodo de la crisis, es el periodo de lo que se llama el golpe de Estado, de la famosa Revolución Libertadora. Y esto es lo que se llamaron el fin de los primeros gobiernos peronistas, ¿sí? O el fin del primer peronismo, también como lo mencionan muchos autores. Digo el fin del primer peronismo porque lo toman como un bloque, como si fuera todo un bloque. Otros dicen, bueno, el fin de los gobiernos peronistas. Acá vamos a ver los primeros 2 gobiernos de Perón. Recuerden que Juan Perón tuvo otro mandato en la década del 70, ¿sí? En el año 73. Lamentablemente, para los argentinos de ese momento, no pudo hacer mucho porque lo sorprendió la muerte al año de asumir el poder. Sí, le dio un ataque al corazón y terminó falleciendo. Si la memoria no me falla, en el año 74. ¿Tá? Entonces, muchas de las cosas que Perón a lo mejor había prometido llevar adelante quedaron, en cierta manera, inconclusas por este tema. Vamos a ver la primera etapa del marco político que va del año 43 al año 46. Y me quiero detener en la revolución del 4 de junio de 1943.
Una idea antes de llegar al tema del golpe es el tipo de política económica que se le va a asociar al peronismo, ¿sí? Juan Perón, más adelante, ya hablo después del golpe del 43, va a encabezar una política más vinculada al Estado benefactor o el Estado del bienestar. La Argentina se va a convertir en el primer Estado latinoamericano en incorporar estas políticas a, podemos decir, su estructura de gobierno, ¿sí? En relación al tema del capital extranjero, Juan Perón va a llevar adelante un nacionalismo de carácter económico y también la famosa defensa de la tercera posición, ¿sí? Acá yo les voy a subir algunos autores que hablan de esto que yo les estoy mencionando. Uno de ellos es Pablo Germuchov y Luciano de Priviterio. Voy a ver si se los puedo subir o algunos autores que tomen esto que les estoy mencionando de una manera fácil y que para ustedes pueda ser comprensible. Bueno, vamos a la primera etapa, como yo les marcaba, que tiene que ver fuertemente con el marco político, ¿sí? El famoso golpe de Estado de 1943. Y vamos a la explicación de este golpe de Estado. Para muchos autores, y aún hoy muchos docentes de historia que trabajan en el secundario, cuando analizan el golpe de Estado del año 1943, lo primero que dicen fue el golpe de Estado protagonizado por el GOU, el Grupo de Oficiales Unidos. Y esto no es así. No es así. Hay algunos autores que se han encargado de investigar los condicionantes del golpe y que demuestran que en realidad el GOU no tuvo participación activa en el golpe que sacó al último presidente conservador, que era Castillo, ¿sí? No tienen injerencia directa. A ver, yo no quiero avanzar sobre todo en el análisis de autores que son por ahí complejos, pero me quiero quedar con esta idea. Hay un autor que se ha dedicado a trabajar todo este tiempo y que por ahí los invito a que lo puedan leer, tiene mucho que se puede descargar de internet, que se llama Robert Potash, y que él analiza el golpe de Estado del 43 y analiza los otros golpes de Estado que se van a dar posteriormente. Bueno, y él dice que ese golpe de Estado no fue llevado adelante por el GOU. Sencillamente por esto, chicos, un golpe de Estado tiene que ser liderado por los altos mandos del ejército. O sea, tiene que ser liderado por los generales del ejército. ¿Qué fue lo que efectivamente pasó? Ese golpe de Estado fue liderado por Rawson, que era un general del ejército, con otros generales que lo apoyaron. Pero por disidencias internas dentro de la misma cúpula militar, Rawson termina renunciando a los pocos días y ahí es donde, a ver, por injerencia del GOU, muchos dicen, hizo que Rawson, que había protagonizado el golpe, renunciara y luego el GOU designara a otros dos generales para que ocuparan el cargo de presidente y de vicepresidente. Entonces, no es malo decir que en el golpe del 43 podemos ver dos golpes. Un golpe que es el que saca Castillo, que es protagonizado por generales del ejército, ¿sí? Como el que yo les he mencionado, que es Rawson, y otro golpe que le hacen a ese general que está en el poder, este sí, llevado adelante por coroneles, por segundos mandos, vinculados también con otros oficiales de rango más alto, como eran algunos generales, ¿sí? Y esto hace que finalmente Ramírez y Fallen lleguen a la presidencia en ese tiempo. Bueno, se termina un tiempo también en donde podemos hablar de la famosa restauración conservadora, un tiempo caracterizado a nivel político por el fraude, por la corrupción, por el clientelismo, ¿sí? Y con un único partido, que era la Concordancia, que tiene una injerencia más que notable, sobre todo en todas las elecciones que se van a dar en el marco ya de la década del 30, ¿sí? Por eso hay muchos que vinculan esta cuestión de la corrupción, del fraude, del clientelismo con la idea de década infame, ¿sí? Pero, a ver, a mí siempre me gusta decir, hablamos del retorno del conservadurismo, porque en realidad también en este tiempo, en la década del 30, hay muchas cuestiones
para poder, si ustedes quieren, para poder hablar, y cuestiones que estuvieron de cierta manera bien dentro de ese marco político y económico de ese momento. Eso, por favor, los invito a que vean el video anterior para que vean sobre lo que yo estoy hablando. Vamos al golpe de Estado. Este golpe de Estado lleva estas dos generales, era un golpe de Estado con una fuerte tendencia nacionalista, ¿sí? Era la reacción frente a ese tiempo de fraude, de corrupción que habíamos vivido, en el contexto también de la Segunda Guerra Mundial. O sea, cuando se produce el golpe de Estado, estamos en plena Segunda Guerra Mundial. Recuerden que la misma comienza en el año 1939 con la invasión de Alemania a Polonia, ¿sí? Y bueno, ya acá hay un protagonista, que es Estados Unidos, que cada vez va a ejercer mayor presión hacia países como Argentina para que abandonen su neutralidad y se coloquen ya sea del lado de ellos, del lado de los aliados o en contra de ellos, ¿sí? Argentina, algo que tuvo en las dos primeras guerras fue que mantuvo la neutralidad. ¿Por qué? Porque la neutralidad también nos benefició en cierta manera desde el punto de vista económico. Vendíamos a los dos bandos lo que producíamos, que era la materia prima. ¿Sí? En este marco de la Segunda Guerra Mundial, las ventas de materia prima, hablo de carnes y cereales, fue excelente. Si bien las naciones que estaban en guerra no nos pagaron, pero es como que quedó en depósito todo ese enorme cúmulo de dinero, ¿sí? Que se había ido como juntando a lo largo del tiempo que duró la guerra. Después, en algún momento, había que cobrarlo, que eso en cierta manera va a ser lo que va a llevar adelante Perón, ¿sí? Por eso también se entiende que los condicionantes en los cuales Perón asume su primer gobierno son muy particulares. Él puede llevar adelante un plan eminentemente populista, social, por algo básico. Tenía el dinero, tenía los recursos, tenía los fondos como para poder hacerlo. Bueno, el golpe de Estado se hizo para eliminar la corrupción, el fraude, volver a instalar las instituciones en la República Argentina y también porque el último presidente conservador, Castillo, era como que iba a entregar el mando y se iba a llamar a elecciones. En ese marco de fraude y corrupción ya había como un presidente digitado, que era una persona que si llegaba al poder directamente se iba a aliar con los Estados Unidos. Y los militares argentinos de esta época tenían más relación con, podemos decir, con el bloque de Italia y Alemania que con los aliados. Entonces, de cierta manera, no quisieron que esta situación se diera y fue uno también de los grandes motivos de este golpe, ¿sí? En este contexto, en el ejército, va a haber como dos grandes tendencias, que es un poco lo que yo estoy marcando. Esa tendencia adialófila, ¿sí? Que habla de los que estaban vinculados al eje, y la tendencia neutralista, que eran aquellos que decían, no, mantengamos, perdón, adialófila, a los aliados, hablo a Inglaterra, Estados Unidos, Francia, y los neutralistas que decían, bueno, no, mantengámonos como hemos venido hasta el momento, porque en realidad estamos sacándole un gran rédito a la situación internacional. En este marco vamos a ver el ascenso de un general del ejército que ya venía en la década del 30 cobrando cierto protagonismo. Había sido enviado como diplomático a Chile, luego se ha enviado para que observe y que haga convenios con Italia, en toda la década del 30. Bueno, con el golpe de Estado del 43, Perón es miembro del GOU, es miembro de ese grupo de oficiales unidos, y bueno, ya ahí ya empieza a cobrar cierto protagonismo. Es nombrado en el año 43 en la Secretaría de Trabajo y Previsión, una secretaría siempre muy compleja porque había que mediar entre los trabajadores y el sector empresarial. Es allí, yo diría, un punto neurálgico en el trabajo que va a hacer Juan Perón y que después le va a derivar, yo diría, en ese apoyo masivo por parte del pueblo trabajador. A ver, lo que hace Juan Domingo Perón en la Secretaría de Trabajo y Previsión, de alguna manera lo va acercando a los sectores sindicales y a los sectores de los trabajadores.
para mencionar algunas cuestiones así muy generales, ¿sí? El hecho de sancionar determinadas leyes que siempre habían sido cajoneadas en épocas anteriores, leyes que beneficiaban a los trabajadores. Hablo, por ejemplo, del famoso Estatuto del Peón, que regulaba la actividad de la gente que trabaja en la zona rural, la jornada laboral, el salario, la posibilidad de jubilarse, la posibilidad de tener una protección ante accidentes laborales. Todas estas cosas, obviamente, le dan a Perón una muy buena imagen. Y después, el famoso salario mínimo vital y móvil, ciertas leyes jubilatorias y previsionales, obviamente todo en beneficio de los trabajadores. En primera instancia, Perón causó asombro en el ámbito de los sindicatos, de los líderes de los sindicatos, porque decían, un militar que nos está dando tantas concesiones, seguramente algo se trae entre manos. Y muchos tomaron la decisión de aceptar lo que Perón les ofrecía, ¿sí? Hasta el momento en que Perón les pidiera algo. Dicen, bueno, aceptemos todo esto y bueno, cuando Perón nos pida algo, veremos qué vamos a hacer. Por otro lado, también Juan Domingo Perón, debido a que llevaba un excelente trabajo en la Secretaría de Previsión, va a ser nombrado por Farrell como ministro de Guerra. La idea era reestructurar las Fuerzas Armadas, comprar materiales bélicos, reordenarlas y adaptarlas al contexto del mundo que se vivía en ese momento. Entonces, Juan Domingo Perón, de alguna manera, sale a comprar armamentos, saca armas viejas, compra tanques, compra buques. A ver, aunque a ustedes les parezca asombroso, mucho del material bélico que compró Juan Domingo Perón en este tiempo fue el material bélico con el cual nosotros combatimos en el año 1982 en Malvinas. Uno de los buques que estoy seguro que todos lo han sentido, si el famoso ARA General Belgrano, fue una de las naves que se salvó del bombardeo japonés en Pearl Harbor en el año 1941, ¿sí? Y bueno, fue como dado de baja y ahí la Argentina lo aprovechó y compró esta nave que luego la bautizó como el ARA General Belgrano. Y también mucho material bélico que se compraron a las potencias, ¿sí? La tarea que hacen el Ministerio de Guerra, de ordenamiento, reestructuración, es excelente, es excelente. En este marco, yo les decía que estaban dos militares, dos generales en el ejercicio del poder, ¿sí? Ramírez, Pedro Eugenio Ramírez, que era el presidente, y Edelmiro Farrell, que era el vicepresidente. Ramírez empieza a sufrir una gran presión por parte de Estados Unidos para que Argentina finalmente termine con la neutralidad, deje la neutralidad. Y bueno, es tanta la presión que muchos autores dicen que el mismo Ramírez se apresura y sin consultar a la cúpula militar decide romper las relaciones diplomáticas con el eje, ¿sí? A fin, sobre todo, de tratar de disipar el aislamiento internacional al cual intentaban llevar a la Argentina y que la hubiera llevado a una situación insostenible, si se quiere, en ese momento. Finalmente, bueno, esta decisión de Ramírez de romper relaciones con el eje, y fíjense lo que yo estoy estableciendo como marco diferencial. Ramírez rompe relaciones con el eje era Italia, Alemania y Japón. Rompe relaciones, pero no les declara la guerra, ¿sí? La declaración de guerra recién va a venir en el año 1945, el 27 de marzo de ese año, y la va a hacer el vicepresidente, que era Edelmiro Farrell. Pero bueno, esto que hace Ramírez de anticiparse, romper relaciones sin consultar a la cúpula militar, derivó en que finalmente se lo depusiera del cargo de presidente. ¿Sí? Hay muchos que dicen que Ramírez dejó el cargo porque no estaba con las condiciones de salud pertinentes para poder seguirlo ejercer, pero en realidad muchos dicen que el motivo de que se lo sacara del cargo es este que yo estoy mencionándoles. Entonces, ya para el año 1944, ¿sí? Con la salida de Ramírez, Edelmiro Farrell queda en la presidencia de la nación. Y acá viene el tema.
necesito un vicepresidente. ¿A quién elijo? ¿Sí? Se animan del otro lado también para que me den una prueba de vida a decirme a quién eligió Farrell como vicepresidente. A ver, alguien del otro lado que habilite el micrófono y me diga. ¿Y a Perón? A Perón, exactamente. A Juan Domingo Perón, era el candidato cantado. Era un candidato que había cobrado muchísimo protagonismo en ese tiempo. Sobre todo protagonismo también a nivel social, en los medios. Recuerden que en el año 44 también hay un suceso a nivel nacional debido a una calamidad que ocurre en la provincia de San Juan. Que el terremoto del 44. Claro. Exactamente, el terremoto. Ese fue claro, fue importante porque digamos, como una anécdota, entre la época del 30 y 40, el mundo del entretenimiento tiene gran preponderancia. Entonces, el cine, el auge, los artistas, entonces es muy importante. Y con este hecho, que se produjo un cauce. Hola, hola. Hola, hola. Soy oriundo de San Juan, por eso. Bien, bien. Comento. El año 44 fue un evento muy importante. Soy oriundo, soy cerca de 9 de julio también de ahí. Y se produjo este evento que la verdad que el tipo de construcciones, el tipo de sociedad en ese momento, las construcciones, como para denotar, eran de adobe, techo de caña. Entonces, sí, el terremoto, la verdad que... El terremoto encontró una ciudad, a lo mejor con una infraestructura bastante precaria, ¿sí? Y bueno, y cobró muchísimas víctimas. Los primeros contingentes que llegaron a San Juan los envió la provincia de San Luis, ¿sí? Yo te comento porque mi abuelo siempre me decía, él trabajaba en gobierno, en ese momento, y él me decía que los primeros en llegar fueron ellos, con asistencia, con enfermeros, y bueno, y se declaró la famosa ley marcial. Y yo le decía, pero abuelo, ¿quiere la ley marcial? No, me dice, a determinada hora no podía salir, y aquellos que pescaban haciendo cosas terribles, dice, sobre todo a los cadáveres que habían quedado sepultados por los escombros, directamente los terminaban fusilando. Y le digo, ¿cómo cosas terribles? Claro, me dice, porque había muchos que iban a ayudar, iban a dar una mano, y otros que iban a robar. En ese momento, dice, la gente era mucho de utilizar oro a muchas alhajas, dice, anillos, aros, y las dentaduras generalmente eran de oro, porque es un material hoy es como se habla de la biocompatibilidad con el cuerpo humano. Dicen, en ese momento, a los cadáveres les cortaban los dedos, cortaban orejas, sacaban dentaduras. Entonces, el que encontraban haciendo esto directamente sin juicio previo, lo llevaban y lo fusilaban. Sí, y por este evento es donde, digamos, se produce un gran evento organizacional para poder ayudar a San Juan y donde conoce. Exactamente, vos lo has mencionado, ¿sí? Los famosos encuentros en el Luna Park, que enfrentó a una persona, a un boxeador de nuestro territorio, el famoso Mono Gatica, un boxeador mercedino, contra un boxeador muy importante de la provincia de Buenos Aires en ese momento, que si la memoria no me falla, era de apellido Prada. Entonces, se hacen encuentros boxísticos donde participa gran parte, podemos decir, del espectáculo porteño de ese momento, ¿sí? Gente vinculada al teatro, gente vinculada al cine, a la radio. Y es allí cuando a Perón, un modisto de ese momento, le presenta a la que iba a ser su segunda esposa, Eva Duarte de Perón. Y así como me han escuchado y lo menciono, su segunda esposa, porque Perón era un hombre viudo, ¿sí? Había enviudado antes del golpe del 43, su primera esposa había fallecido, y era, imagínense, un candidato ideal, ¿no? Un viudo, vicepresidente, con un poder político inmenso. Me imagino, todas las damas del espectáculo estaban atrás de Perón. Y ya ahí es donde conoce a Eva, queda impactado con Eva y comienza esa relación muy, muy discutida, sobre todo por la gente de las Fuerzas Armadas, por la gente perteneciente a ciertos sectores sociales altos, porque decían, ¿cómo un militar del rango de Perón se va a meter con un artista? A ver, un artista en ese momento era considerado como alguien de los sectores más bajos, no sé si más bajos, pero mal vistos de la población. Si no es como en la actualidad. No es como en la actualidad. Bueno, ¿me van siguiendo hasta ahí? A ver, para hacérselas cortas, hasta ese momento,
Bueno, lo nombran vicepresidente, pasa el terremoto de San Juan, hace enormes reformas laborales, se vincula con los sindicatos, porque, a ver, Perón no es que abandona los otros cargos, es vicepresidente, ministro de Guerra y secretario de Trabajo y Previsión. De repente, otros militares le dicen a Farrell, mira, le has dado demasiado poder a Perón, y en cualquier momento Perón te hace un autogolpe y te saca del poder. Entonces, en ese marco, Farrell tuvo miedo y esto llevó a que decidieran apartarlo a Perón, hacerlo renunciar a todos sus cargos y llevarlo a la isla Martín García. En este marco, bueno, comienza el accionar de Eva, solicitándole a los sindicatos por la vida de Perón, se enteran los trabajadores, convocan a una reunión a Plaza de Mayo, todo desemboca en lo que nosotros hoy llamamos con el nombre del 17 de octubre del 45. Aquellos que obviamente a lo mejor adhieren a la mirada peronista, el famoso Día de la Lealtad Peronista, en donde grandes masas de los sectores de los trabajadores pertenecientes al cinturón industrial de Buenos Aires llegan hacia lo que es la Plaza de Mayo, copándola totalmente. En este marco, Farrell tiene miedo porque sabe que si saca a las fuerzas policiales a reprimir, eso va a ser un desastre, va a ser una matanza. Y es allí donde, bueno, donde lo mandan a traer a Perón, pasa primero por un hospital, de ahí lo llevan a la casa de gobierno, y el mismo Farrell le dice, solucioname esto, Perón. Y Perón, bueno, se niega en primera instancia hasta que después de una ardua discusión, Farrell le dice, bueno, para que esta gente se disperse y se vaya a sus hogares, si vos salís y les hablas en el balcón, ¿qué te puedo ofrecer? Y Perón le dice, bueno, lo que podés hacer es en los próximos meses llamar a elecciones. Y es allí que da su famoso discurso frente a esa muchedumbre que lo aclama, ¿sí? Y que de alguna manera lo catapulta a convertirse en el próximo líder político, yo diría el líder político tal vez más importante que tuvo la Argentina a mediados del siglo XX, ¿sí? Acá teníamos un problema con Perón, porque Perón venía del ámbito militar y si se quería presentar en las próximas elecciones tenía contados meses para organizar una fuerza política, ¿sí? Y obviamente presentarse a las elecciones del año siguiente. Esto lo va a hacer, va a conformar una fuerza política con ciertos sectores del radicalismo disidente y va a armar un partido que se va a llamar el Partido Laborista, el Partido de los Trabajadores, y va a llevar como candidato a Hortensio Quijano. Juan Domingo Perón, Hortensio Quijano en la fórmula, una fórmula apoyada por los sectores militares, apoyada por la iglesia, apoyada por los trabajadores, contra el otro partido mayoritario que era la Unión Democrática, ¿sí? Liderada en ese momento por dos candidatos que eran Tamborini y Mosca, apoyada por los sectores conservadores, por ciertos partidos, la otra banda o el otro sector del Partido Radical, por el Partido Conservador, por el Partido Demócrata Progresista, por el Partido Socialista, y tal vez el apoyo más importante que tiene la Unión Democrática es del canciller de los Estados Unidos en ese momento en Argentina, que se llamaba Spuly Braden. Spuly Braden fue, yo diría, uno de los protagonistas de este tema eleccionario. Es más, en las pintadas que se hacían en las paredes, ¿sí? Se hablaba de Braden o Perón, en relación a que si se lo votaba a la Unión Democrática era como que había una cercanía más directa a los Estados Unidos. En cambio, si se lo votaba a Perón, había como un sentimiento más de participación popular, nacional, ¿sí? Bueno, en definitiva, Perón llega en las votaciones, gana las votaciones. Obviamente el margen de votos que sacó no fue tampoco altísimo, ganó las votaciones con un marco, podemos decir, interesante, y llega a su primer gobierno, la primera etapa, que va del año 43 al año 46. La economía durante la Segunda Guerra Mundial, ¿sí?
En el año 44 se va a crear el Banco de Crédito Industrial, que son algunos de los antecedentes de la política que Perón va a llevar adelante ya para su primer gobierno, ¿sí? Se va a intensificar la sustitución de importación y la producción industrial va a crecer más que el Producto Bruto Interno. Hay un fuerte crecimiento de textiles, de los productos químicos, y a menor medida de lo que es el sector de alimentos, cuero, papel, vehículos, maquinaria. El efecto neto de la guerra sobre la economía fue totalmente favorable. Yo les decía que fue un tiempo de gran acumulación de capitales, ¿sí? Por las ventas de nuestros productos. Sobre todo hay un gran ingreso de capital que posteriormente se va a invertir en consolidar ese proceso de industrialización por sustitución de importaciones que nosotros hemos comenzado a ver ya en la etapa anterior. Impulsó las industrias militares con el objetivo de obtener mayor independencia del abastecimiento extranjero, producción de materiales de guerra, ligando la seguridad nacional al desarrollo de la industria. Son algunas de las cuestiones que podemos marcar de la economía en ese momento. Uno de los más importantes es la famosa ley de promoción industrial. Se van a declarar industrias de interés nacional todas aquellas industrias que procesaran materias primas nacionales y estén orientadas al mercado interno. A ver, porque acá ya empezamos a hablar de esta lógica del peronismo de poder desarrollar el mercado interno, reactivar el mercado interno, reactivar el mercado de consumo. Y es así que el gobierno va como a darle una mayor posibilidad de sacar créditos o de otorgar, si bien digo, subsidios a aquellos sectores industriales que consideraba que eran prioritarios en ese momento, ¿sí? El gobierno podía declarar de interés nacional una industria de 3 a 5 años, y esto hacía que esa industria, por ejemplo, no pagara determinados aranceles impositivos, para que ustedes me entiendan. Beneficios, cuotas de importación, control de cambios preferenciales, elevación de los derechos aduaneros, que son algunos de los beneficios que van a lograr. La segunda etapa en el marco político que va del 46 al 49, bueno, como yo les decía, Perón va a ganar, pero no gana con un amplio margen. Ganó bien, ¿sí? Ganó con el 52% de los votos, ¿sí? Hay un amplio margen de acción mayoritariamente parlamentaria. ¿Qué quiero decir con esto? Que ganó puestos más que interesantes en el Parlamento, en el Congreso, para que ustedes me entiendan, lo cual le va a asegurar más adelante la sanción de determinadas leyes, ¿sí? Que van a ser muy importantes, sobre todo para los argentinos. Y también el tema de la reforma constitucional que se va a dar en el año 1949. Esa famosa constitución que es conocida también con el nombre de Constitución Peronista, en donde se van a incorporar derechos laborales y sociales, la función social de la propiedad y la elección directa del presidente y el vicepresidente y el tema de la reelección. Yo por lo que entiendo en esa constitución, o sea, la posibilidad de que Perón se presentara a una reelección era indefinida. No tenía un margen como es hoy, por ejemplo. Y la duración de un presidente en ejercicio del mandato, recuerden que en ese tiempo era por 6 años. Después de la reforma constitucional, de la última que hemos tenido, ¿sí? Del famoso Pacto de Olivos, un presidente en la actualidad dura en ejercicio del poder solo 4 años. En ese tiempo era 6. Hoy es 4 años y la posibilidad de ser reelegido una vez más. O sea, terminado el mandato puede ser elegido. Pero después, si se quiere volver a presentar, no puede. Tiene que esperar un periodo intermedio para que se pueda volver a presentar como candidato. Bueno, en el caso de Perón, no. Perón podía ser reelegido indefinidamente. Bueno, apoyos al peronismo. Podemos ver que en los apoyos, yo hablaría de ciertos sectores, si ustedes quieren, corporativos, ¿sí? Ustedes miran cómo ciertos sectores corporativos, sí, vinculados a lo que es el ejército, vinculado a la iglesia, vinculado al sindicalismo. De estos tres grupos, tal vez el que lo apoyó en todo este marco temporal hasta el año 55, que es el golpe, y más adelante también va a ser el sindicalismo. El ejército y la iglesia van a ser los factores que van a desencadenar la caída de Perón ya en su segundo gobierno, ¿sí?
Los apoyos partidarios, bueno, obviamente el Partido Laborista, ese sector del radicalismo multirrenovador que lo va a apoyar, y un sector también del Partido Conservador, que eran también más liberales y que lo apoyaron a Perón para que él pudiera llegar. En la segunda etapa, en el ámbito económico, lo que yo mencionaría acá es la importancia que tuvo el famoso plan quinquenal, ¿sí? El plan quinquenal, chicos, es importante sobre todo por lo siguiente. Se aplican las políticas del Estado keynesiano o las políticas del Estado benefactor en la Argentina. Argentina se convierte en el primer Estado latinoamericano en aplicar este tipo de políticas. Este tipo de políticas es una planificación, yo diría, económica de tipo industrialista, ¿sí? Nosotros tuvimos algo parecido en nuestra historia, ¿sí? Una planificación económica cuando vimos el modelo agroexportador. Obviamente, luego con las modificaciones que ese modelo tuvo a lo largo del tiempo. Hoy, si hablamos en líneas generales, no hay una planificación económica industrialista, ¿sí? La idea de la aplicabilidad del plan quinquenal era llevar adelante, yo diría, ese estado de benefactor, intentando, podemos decir, desarrollar una política de carácter populista que ayudara a los sectores sociales más desválidos o menos privilegiados de ese momento, ¿sí? Esto va a generar un Estado, podemos decir, intervencionista fuerte, un Estado de carácter empresarial, porque, a ver, el Estado se va a convertir también en empresario. Y ahí también los cuatro, yo diría, elementos clave para entender el plan industrial. La diversificación industrial, la promoción del consumo, promover el consumo, sobre todo el consumo en el mercado interno, un Estado que interviene en la economía, inyecta dinero, inyecta recursos y también se vuelve un Estado contratista, porque contrata empresas para llevar adelante sobre todo obras vinculadas a la infraestructura. Como yo les decía, uno de los puntos del plan quinquenal es promover el consumo, redistribución del ingreso, mejora, Juan Domingo Perón, notablemente los salarios de los trabajadores. Para que ustedes, a ver, se hagan solamente una idea, es como si hoy yo cobrara un salario de 20.000 pesos y de repente Perón me pagara 10 veces más. Imagínense yo como trabajador, si cobro 20.000 pesos, ya al año, ¿sí? No digo el mes, pero 15 días, ¿sí? Imagínense lo que es tener 10 veces más. Entonces, eso hizo que la gente no solamente satisfaciera sus necesidades básicas, sino que se volcara al consumo, empezar a comprar cosas. Y sobre todo, la idea de Perón era orientarse hacia el consumo interno, la compra de lo que era el sector blanco, ¿sí? La industria de los electrodomésticos, de las heladeras, de las motocicletas, siempre pensado para un ámbito interno. O sea, no fue pensada esa industria, que es la famosa industria liviana, no hablo de industria pesada, la industria liviana no fue pensada para la exportación, sino que fue pensada más bien para el mercado interno, fortalecer la economía interna para que nos dieran mayores proyecciones en la venta de nuestras materias primas hacia el extranjero y para tener yo diría, un mercado económico mucho más consolidado. A ver, mucho de lo que yo les estoy diciendo fue gracias a que durante la Segunda Guerra Mundial las ventas de materia prima habían producido una gran acumulación de capitales. El Banco Nación de la República Argentina estaba repleto de oro, estaba repleto de dinero. Entonces, por eso Perón pudo destinar mucho de ese dinero a llevar adelante la política pública que desarrolló basándose en las ideas de John Keynes. Mejora notablemente la calidad de vida, la asistencia, podemos decir, la presencia del Estado, sobre todo para ayudar a aquellos sectores más vulnerables de la sociedad. Hay una política nacionalista frente a los organismos internacionales, como yo les decía, hay un énfasis en el mercado interno. El gasto público se orienta más hacia
hacia lo que es el sistema previsional, o sea, todo lo que tiene que ver con el tema de la jubilación, ¿sí? A ver, esto va a generar, sin lugar a dudas, al final de la etapa, una situación fiscal deficitaria, fundamentalmente por gasto público, según algunos autores como Garnuchov, es alguno de lo que vamos a ver, ¿sí? Profe, pero bueno, sí, te escucho. Disculpe sí, que lo interrumpa. Sí, se puede decir que Perón dilapidó la mayoría de ese capital que se había acumulado en la guerra, la Segunda Guerra. Mira, es buena la pregunta que me haces. Yo no sé si lo dilapidó. Yo creo que él lo invirtió con el objetivo de industrializar al país, pero en el sector liviano, ¿sí? Mucho de ese capital estaba intentando hacer que la economía argentina comenzara a funcionar. Él hizo hincapié sobre todo en el tema del mercado interno. A partir de aumentar el salario de los trabajadores, de llegar a acuerdos con el sector empresarial, hizo que se crearan, por ejemplo, grandes obras de infraestructura, no solamente en Buenos Aires, sino en todo el país, que generaba mano de obra calificada, y el Estado se convertía como en un ente que controlaba y a la vez contrataba, ¿sí? A determinadas empresas para que llevaran adelante este tipo de obras. Entonces se crearon una generación de empleos, ¿sí? Se necesitaban, por ejemplo, para la construcción de un barrio, para darte un ejemplo, se necesitaban carpinteros, albañiles, electricistas, gasistas, y también empleos diferidos o empleos que estaban vinculados a esta actividad. Por ejemplo, la señora que le llevaba, no sé, la comida a los obreros que terminaban o que al mediodía hacían un parate en la jornada laboral. Aquel grupo que transportaba en algún medio, camiones de ese momento, sí, o colectivos de ese momento, los trabajadores a determinado lugar. El mismo comerciante que vio incrementadas sus ventas, el mismo trabajador, sí, que tenía más plata en el bolsillo. O sea, se generó como un efecto dominó, ¿sí? Un efecto dominó, y la intención de Perón era una intención, yo diría, más amplia. Él quería industrializar a la Argentina, pero sabía que tenía que empezar por el mercado interno. El paso sucesivo era una política planificada de intentar desarrollar lo que se denomina la industria pesada. Y ahí es un problema, porque la industria pesada no la podés solo sustentar como quiso hacer Perón, con el dinero proveniente del agro, proveniente, podemos decir, de la venta de nuestros granos al exterior, porque es muy difícil hacer eso. Porque sobre todo la industria pesada necesita un mayor volumen de inversión, y eso era lo que Perón no tuvo en ese momento. Y en cierta manera el dinero que contaba o que tenía en el banco, a medida de llevar adelante esta política pública, se fue gastando. Entonces vamos a ver que en su segundo gobierno ya la política social no es la misma que el primero. Pero no sé si un gasto. Para mí, él implementó la política del Estado benefactor con un fuerte sentido nacional. Y eso también nosotros lo vemos en la política de nacionalización que va a llevar adelante en nuestro país, ¿sí? Sobre todo la nacionalización de lo que él consideraba empresas prioritarias que tenían que pertenecer al Estado. Te hablo de teléfonos, te hablo de gas, te hablo de ferrocarriles. El tema de la privatización de ferrocarriles, pues yo diría un paradigma dentro de la política peronista, porque, bueno, permitió la incorporación de ese medio de transporte que comunicaba a todas las regiones del país. Recuerda que Argentina tenía, podemos decir, la red ferroviaria más extensa de Latinoamérica, era un medio de transporte económico, se trasladaban mercancías del interior hacia las ciudades capitales, se vinculaban regiones, se transportaban pasajeros. Fue discutido el precio al que los pagó, porque son materiales obsoletos, viejos, pero bueno, dentro del ámbito social, la recepción que tuvo eso dentro del ámbito social fue enorme, ¿sí? Fue enorme. Profe, una pregunta. ¿Es cierto que estatiza los ferrocarriles
ferrocarriles cuando faltaba poco que se cumpliera el plazo de concesión de los ingleses que estaban explotando el ferrocarril. Sí, los contratos tenían que ser renovados, ¿sí? Tenían que ser renovados. Cuando se plantearon los contratos, sobre todo de los ferrocarriles, yo creo que se les dio una concesión de unos 50 años para que ellos pudieran explotarlos en el sentido de todos los beneficios que representaba el hecho de manejar el ferrocarril. O sea, te hablo de dinero que se obtenía de los pasajes que se le vendía a la gente, se los llevaban los ingleses. El hecho del transporte de mercancías, el pago de los transportes de las mercancías también se lo llevaban los ingleses. Y recordar que al margen de las líneas de ferro se daban 5 kilómetros, ¿sí? Sobraba un territorio. Entonces también, con el paso del tiempo, se crearon pueblos, se crearon pequeñas ciudades, y donde obviamente el interés inglés también estaba en lo mismo. Entonces, los contratos en algunos casos estaban a punto de vencerse, como decís vos, pero sobre todo Perón quiso dejar bien en claro esa política nacionalista que él intentaba desarrollar, sustentada también en la lógica partidista, porque recuerden que en ese tiempo Juan Domingo Perón lleva a la organización de lo que se va a denominar el Partido Justicialista ya para el año 1948, y la línea femenina un año después, ¿sí? En ese marco, él sustenta las bases del partido sobre 3 pilares de su política. Y uno de esos pilares era la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, ¿sí? Son algunos de los principios sobre los cuales sustento en líneas generales este tema que vos estás preguntando, ¿sí? A ver, está bien. La nacionalización de ferrocarriles, completando esta idea, fue más bien una nacionalización de carácter simbólico, ¿sí? Y tuvo un gran impacto a nivel discursivo y a nivel propagandístico. Todos sabemos que los ferrocarriles no estaban ok, pero, a ver, de alguna manera permitieron que fuera un medio de transporte accesible para diferentes sectores sociales, que veían la posibilidad de movilizarse, transportarse y dirigirse a distintas regiones, ¿sí? Un método de transporte eficaz, barato, algo que hoy no tenemos. ¿Cuáles son los graves problemas que tiene Argentina en este momento? Tiene que ver con las comunicaciones, ¿sí? ¿Por qué ha cobrado tanta importancia el sector sindical de camioneros? Porque al no haber ferrocarriles, todo lo que llega a las diferentes provincias se moviliza por camiones. Para que ustedes tengan una idea, solamente un marco comparativo, lo que yo puedo transportar en un vagón del ferrocarril, ¿sí? Necesito 10 camiones para hacerlo, 10 camiones que transitan el ruta, con lo cual se aumentó considerablemente el valor de los transportes en la Argentina, han aumentado los precios. O sea, sí. Sí, yo le puedo contar una anécdota. Yo hice un viaje desde Córdoba, Córdoba capital, de la estación Rodríguez del Busto a Cosquín, en donde se hace el Festival de Folclore. Es un viaje turístico que se hace y sale el pasaje 5 pesos. En esa época salía 5 pesos. Volvernos en colectivo salía entre 60 y 70 pesos. Sí. Bueno, ahí vos estás viendo lo que yo te marcaba. Uno de los grandes problemas que tiene la actualidad argentina es que no constamos con un medio de transporte alternativo al transporte, te hablo del transporte en camiones o el transporte de pasajeros, ¿sí? El tren, si vos vas a los países más adelantados del mundo, es un medio de transporte prioritario que compite con el avión. A ver, cuando a China, anda a Japón, y vas a ver que los japoneses tienen trenes levitantes, que ni siquiera tienen ruedas, levitan, vuelan sobre las vías por una cuestión magnética y que desarrollan velocidades, no sé, de 500, 600 kilómetros por hora. O sea, compiten con el avión y trenes ultra rápidos que transportan mercancía, pasajeros, que conectan regiones. Eso no lo tenemos nosotros. Por eso, en cierta manera, siempre la política sindical, sobre todo el sector de camioneros, se ha vuelto tan importante, porque saben que si ellos
le piden al gobierno un aumento de un 50%, bueno, saben los líderes sindicales que no van a lograr el 50%, pero sí van a lograr el 35% o el 40%. Y el gobierno a ver, termina aceptando porque sabe que si camionero le hace un paro por 2 semanas o una semana, desabastece el país. En 3 días desabastecen al país. Y bueno, y ahí viene una hecatombe a nivel social porque no vas a conseguir nada. No vas a conseguir alimentos, no vas a conseguir insumos médicos. Lamentablemente, fíjense las cuestiones que tiene la historia. Juan Domingo Perón nacionalizó los ferrocarriles y otro político perteneciente al peronismo, perteneciente a la rama más combativa del peronismo, los terminó privatizando y destruyendo. Hablo del doctor Carlos Saúl Menem durante la década del 90. Sí, con la implementación de las políticas del Estado neoliberal que en ese momento se aplicaron en la Argentina y que llevaron obviamente a un desastre que va a desembocar ya para el año 2001 en esa gravísima crisis que como argentinos vivimos. Bueno, si me voy, no es la intención, pero bueno, hay cuestiones que siempre se vinculan. En la política de nacionalización, bueno, los servicios públicos, gas, teléfono, electricidad, ferrocarriles, el Estado empresario, la flota de Argentina, el ENDE, que era el servicio de energía eléctrica. La dificultad acá que se va a plantear era que era necesario el petróleo. El petróleo lo teníamos, pero YPF no tenía los recursos necesarios ni la tecnología, ni en algunos casos, para poder explotarlo, ¿sí? En la industria se van a proteger la industria algodonera y metalúrgica, se va a estimular el desarrollo de industrias nuevas, por ejemplo, aceros, laminados y productos químicos básicos. Se suman otros tipos de industrias que se querían estimular para la exportación, que era la industria de lana, aceites vegetales, y se fomentan industrias que no tenían ventajas comparativas. No se instaló una jerarquía de objetivos ni instrumentos para mejorar la eficiencia, sobre todo en este fin. Algo que yo me quiero detener y que me parece paradigmático es sobre todo el tema del IAPI. El IAPI era un organismo que se había creado, que se denominó el Instituto Argentino para la Promoción y el Intercambio. El IAPI tenía como función comprar la producción agropecuaria, ¿sí? Hablo de los cereales, a cualquier productor. Hablamos de un gran productor o un mediano productor. Ya todos lo pagaban a un 50% del valor que en el mercado internacional tenían. Entonces, el IAPI era el único organismo validado para poder exportar esa materia prima hacia el extranjero. Entonces, por la materia prima le pagaban 10, el IAPI le daba al productor 5, y esos otros 5 que les quedaba, que era el famoso excedente, lo volcaban al Banco Central. Y el Banco Central era el que se encargaba de otorgar créditos blandos para el sector del desarrollo industrial, ¿sí? Acá, bueno, va a haber obviamente una cuestión, yo diría, de enfrentamiento entre aquellos sectores terratenientes y los sectores industriales, ¿sí? Porque los terratenientes no reciben una buena renta sobre lo que producen. Si vale 10, me terminan pagando 5, yo no lo puedo vender al extranjero y es difícil poder mantenerme, ¿sí? Aparte, tengo que aumentar, si soy terrateniente, aumentar los salarios reales, crece el consumo de bienes exportables como la carne. O sea, ¿qué hacen los terratenientes? Y dejan de producir, cae el volumen de lo que se exporta, ¿sí? Y esto hace que ingresen cada vez menos dólares. Y bueno, los industriales reciben préstamos a tasa subsidiada. Es, para que ustedes me entiendan, es como que el campo subsidia a la industria. No hablo de la industria pesada, hablo de la industria vinculada al sector liviano, a la industria del consumo, ¿sí? Y al aumentar la producción de bienes industriales, crecen las importaciones de insumos, como el acero, el petróleo, para generar electricidad, crecen las importaciones y se necesita cada vez más dólares. O sea, para que me entiendan, el sector industrial de la industria liviana producía en la Argentina, había industrias que producían, pero necesitábamos ciertos insumos, ciertos componentes que en ese momento la Argentina no fabricaba y que teníamos que importar.
teníamos que comprar afuera y esa importación se pagaba en dólares. Entonces, lo que entraba lo terminábamos gastando. Entonces, era un desarrollo industrial, podemos decir, más dependiente. Sí, era dependiente porque necesitábamos insumos que no producíamos en Argentina y que nos veíamos obligados a comprar afuera. La tercera etapa, el marco político, que va del 49 al 55. En el año 52 se producen las elecciones presidenciales, en el marco también de una crisis económica que, podemos decir, comienza en el año 49. Estados Unidos a nivel internacional comienza a tener una mayor injerencia, no solo en Europa, sino también en América Latina. Cuando hablamos de crisis en el año 49, es una crisis de la cual no es responsable nuestro país, sino que es una crisis cíclica del capitalismo, ¿sí? Son como periodos de crisis que son como, no digo normales, pero que son comunes dentro de lo que es esta doctrina económica, ¿sí? No fue una crisis importante. Europa al poco tiempo va a recuperar los mercados, ¿sí? A nivel económico. Por la guerra de Corea, por ejemplo, da la oposición del sector empresario, se van a reducir las importaciones y va a aumentar el gasto público. Y en este marco también de crisis económica se va a dar la muerte de Eva Duarte de Perón. Eva Duarte de Perón, bueno, simbolizó en cierta manera el espíritu del justicialismo, ¿sí? Era aquella mujer que no ocupó ningún cargo político, pero que tuvo tal vez mucho más poder que cualquiera de los ministros de Perón. Y esto llevó adelante el desarrollo de una importantísima labor a nivel social con la Fundación Eva Duarte de Perón, los famosos campeonatos deportivos, que servían sobre todo, no solamente para que los niños pudieran conocer determinados o diferentes lugares turísticos a lo largo y ancho del país, sino también para hacer control de fichas médicas y saber cómo estaba el sistema de salud. Y bueno, ¿y de dónde se sacaba el dinero? Se sacaba del aporte que cada uno de los trabajadores hacía, ¿sí? A estas instituciones. Por ahí discutido, pero sin lugar a dudas, los beneficios, sobre todo sociales, sobre todo hacia la niñez, hacia la ancianidad, fueron innegables. Y de alguna manera también Eva Duarte de Perón, muchos autores coinciden que era como alguien que le podía poner tal vez un poco más de límites a una política que Perón llevaba adelante y que era en cierta manera muy autoritaria, ¿sí? Tal vez era a la que escuchaba, ¿sí? No así al resto de los ministros que estaban a su alrededor. Después de la muerte de Eva Duarte de Perón, bueno, se produce todo un tema bastante complejo, sobre todo la Iglesia, porque, bueno, muchos ciudadanos le van a exigir a la Iglesia Católica, a través de misivas, a través de cartas, de que terminen santificando a Eva Duarte y convirtiéndola en una santa. Bueno, obviamente la Iglesia sufre el rechazo a la muerte de Eva, que muere de un cáncer terminal con solo 33 años. Juan Perón contrata a un médico europeo, que es el doctor Ara, para que iniciara el proceso de, vamos a decir, momificación de su cadáver, un proceso que le va a demandar bastante tiempo, me atrevería a decir algunos meses, y bueno, después de finalizado el mismo, Eva Duarte de Perón quedó en un estado de conservación perfecto. Muchos cronistas dicen que el que se acercaba a ver el cadáver de Perón sencillamente veía a una persona que estaba durmiendo. Bueno, hasta que se le creara un lugar especial, un lugar en donde la esposa de Perón pudiera descansar finalmente, se la llevó a la cúpula de la CGT. ¿Sí? Ahí se la tenía y eran custodiadas por gente del ejército, era custodiado el cadáver. Por eso cuando se produce la Revolución Libertadora y entran a la cúpula de la CGT, lo que primero van a destrozar es este lugar.
produciéndole mucho daño al cadáver. Con una bayoneta le van a pegar en la cara, le van a destrozar la nariz, parte de la mandíbula. Y realmente lo que pasó a ese cadáver fue innombrable. Y no solamente en ese tiempo, sino después, hay muchísimas crónicas ya de la década de 73, 74, 76, de las prácticas que se hacían con ese cadáver, que quedó en las manos de la tercera esposa de Perón, que era María Estela Martínez de Perón, y de uno de sus secretarios privados, que es conocido con el nombre del Brujo, que estoy hablando de este personaje que se llamó Lope Rega, y que le decían el Brujo porque se dedicaba a hacer este tipo de prácticas esotéricas. Bueno, en algún momento sería bueno poder hablar de esto, que es muy amplio, pero no me quiero extender. Sí. Sí, una pregunta cortita. ¿Era agente de la CIA, López Rega? No, López Rega está buena la pregunta que me haces, pertenecía a la Policía Federal. Pertenecía a la Policía Federal, luego lo conoce a Perón, se va a convertir en secretario privado de Perón ya en España, en el lugar que le da Franco, que era conocido con el nombre de Puerta de Hierro, creo que ese era el nombre que le daban al lugar donde estaba Perón. Y bueno, se va a convertir como en la mano derecha de Perón. Cuando llega acá al país, López Rega tiene una injerencia más que importante con Perón, era como el secretario privado. A su muerte, bueno, el poder lo va a asumir su tercera esposa, porque la fórmula presidencial que se había proclamado para ese tiempo era la fórmula Perón-Perón. La fórmula que no pudo ser en el 52 por la muerte de Eva Duarte es proclamada en el 73. Pero ¿qué pasa? Lo sorprende la muerte a Perón y queda María Estela Martínez al frente de la nación, una mujer que no tenía conocimiento político. No sé si esta mujer tenía el secundario terminado, con eso les digo todo. Entonces, en líneas generales se habla que el que manejó el gobierno en ese momento fue López Rega. Y López Rega es muy conocido por la conformación de una fuerza parapolicial nefasta en ese momento, con mucha vinculación con el ejército, que es la famosa AAA, que seguramente ustedes la han sentido, nombrar. Bueno, como les decía, no, por favor, pierde 2 apoyos corporativos iniciales. Yo al inicio les decía que Perón, para la llegada del gobierno, estaba apoyado por los sindicatos, por el ejército y la iglesia. Acá pierde el apoyo del ejército y la iglesia. Con la iglesia ya comienza en su segundo periodo, yo diría, una relación muy tensa, sobre todo por determinadas leyes que Perón va a llevar adelante, como por ejemplo la sanción de la ley de divorcio vincular, que te permitía separarte, pero no estaba en ese momento aceptado el hecho de que te volvieras a casar, ¿sí? El tema de la legalización, por ejemplo, de la prostitución, el tema de prohibir determinados feriados católicos, como por ejemplo Corpus Christi. Y bueno, y esto llevó a que ciertos padres de la iglesia comenzaran a hablar en contra de Perón, y esto desembocó en hechos yo diría, de destrucción de ciertas iglesias, de enfrentamientos, que va a terminar haciendo que la Iglesia Católica le quite el apoyo que le había entregado a Perón. Si ustedes me dicen cuál fue el principal motivo de la caída de Perón, yo diría el enfrentamiento que tiene con la Iglesia Católica. Si bien los militares van a ejercer por el poder de las armas el hecho del golpe de Estado del 55, con el famoso bombardeo Plaza de Mayo, pero yo diría que uno de los sectores corporativos que directamente fue el que más influyó para la caída de Juan Perón fue, sin lugar a dudas, la Iglesia Católica. En la tercera etapa de la economía hay una crisis económica, como yo les decía, del 49 al 52, hay un marco internacional que deja de ser favorable. Acá quiero mencionar algo que no lo he colocado en la filmina, pero me parece interesante remarcárselos. En el segundo plan quinquenal se diferencia del primero, porque el segundo plan es un plan más bien de ajuste y equilibrio fiscal. Ya no ingresa la misma cantidad de dinero por las exportaciones a la Argentina. O sea, ya nuestros productos, carnes y cereales, podemos decir, no logran venderse en el mercado internacional, no logran obtener el mismo volumen de dinero que habían obtenido en décadas anteriores. Fundamentalmente, yo creo, por la aplicabilidad en lo que fue Europa del famoso Plan Marshall, el plan que permitió la reconstrucción europea
o llevado adelante por los Estados Unidos y que ofrecía créditos blandos a bastante tiempo a las naciones que habían quedado devastadas, asistencia técnica y toda aquella cosa que necesitaran para la reconstrucción de sus sistemas productivos. La única condición que imponían los Estados Unidos era, si necesitas 1 kilo de papa, no se la compres a Argentina, o necesitas 1 kilo de trigo, no se lo compres a Argentina, lo tenés que comprar a Estados Unidos. Entonces, como que los mercados europeos se fueron como cerrando, entonces ya no ingresaba el mismo volumen de divisas. A eso se sumó malas cosechas por sequías, hay una mayor presión de Estados Unidos por la guerra de Corea, se compra cada vez menos a la Argentina, hay un tratado ahí que se firma, bueno, que es el Tratado de Río de Janeiro, no lo voy a desarrollar, díganlo o investiguen lo que fue, y hay un plan de emergencia en el 52, donde obviamente se congelan precios, salarios, se reducen las importaciones, ya no compramos tanto hacia afuera y se intenta acrecentar la producción agropecuaria. Todo un plan de equilibrio y ajuste fiscal. Salimos rápido de la crisis, pero a ver, en el segundo plan quinquenal ya hay una reorientación productiva hacia la industria pesada. Cuando yo hablo de la industria pesada, estoy hablando de la industria metalúrgica, siderúrgica, química, que son las industrias de base donde yo puedo luego desarrollar otra proyección a nivel industrial, ¿sí? Se reduce el gasto público y sobre todo acá me quiero detener, se trata de favorecer las inversiones de capital extranjero. ¿Sí? Es así que si Perón ya no lograba que llegaran al país dólares por la venta de nuestras materias primas, tiene que obtenerlos de alguna otra forma. Y lo obtiene a partir de buscar inversiones en el extranjero, ¿sí? Tratar de buscar aquellas personas, aquellos grupos corporativos que vinieran a invertir en nuestro territorio. Es allí que van a llegar al país empresas vinculadas al sector automotriz, no me quiero equivocar, pero por ejemplo Renault, vinculados al sector de insumos, ¿sí? También para los automóviles. Y bueno, también se va a dar como un empréstamo, se le va a pedir un préstamo a los Estados Unidos. Hay una recuperación económica, ¿sí? No estamos en crisis, estamos nivelados. Algo importante, durante todo este tiempo que duró el peronismo, no tuvimos deuda externa. La deuda externa se terminó de pagar a finales podemos decir, del 40, ya no teníamos deuda externa. En el ingreso de Juan Perón a la presidencia no teníamos deuda externa. Entonces eso también fue algo muy favorable. Si bien hubo una crisis en el 49, pudimos salir rápidamente. Pedimos un préstamo, pero a ver, no nos endeudamos tampoco con tanto dinero. Pero lo que se le criticó a Perón, que en el hecho de haber permitido que empresas extranjeras vinieran a invertir, haber buscado capitales hacia afuera, él estaba como traicionando uno de los pilares de su política, que era la famosa independencia económica. Y sobre todo va a ser muy criticado en relación a los famosos contratos petroleros que concedió sobre todo a empresas norteamericanas. Hay una empresa que es paradigmática en nuestra historia, que es la famosa Standard Oil, que nuevamente volvió a ser la concesionaria de la explotación del petróleo en nuestro territorio. En el ámbito del Partido Peronista, bueno, el sindicalismo, que fue, como yo les decía, uno de los principales apoyos al peronismo. Hay una centralización masiva en cuanto al sindicalismo, ¿sí? Cada vez hay un mayor control del gobierno sobre los sindicatos para disminuir la conflictividad. Hay una mayor demanda de peso en las decisiones políticas, sobre todo los sindicatos son los que presionan a Perón para la postulación de Eva Duarte de Perón a la candidatura de vicepresidenta. Y algo muy interesante que se da en el sindicalismo y en la etapa peronista es que, por ejemplo, en esa constitución que se renovó, que fue la famosa constitución peronista del año 49, si bien yo les hablaba que se incorporaron muchos derechos a nivel civil y laboral, uno de los derechos que no se tuvo para nada en cuenta fue el derecho a huelga, el derecho de huelga, que no fue incluido en esta constitución. Y la democratización del bienestar, la seguridad, la sociedad móvil, o sea, ya vamos a ver cómo se permite un ascenso de la sociedad a partir de contar con mayores recursos económicos para poder adquirir bienes de consumo y la posibilidad de
gozar de ciertas actividades que antes eran impensables. Por ejemplo, no sé, el hecho de irse de vacaciones. Eran cuestiones que estaban pensadas para los sectores altos, los sectores pudientes. Ahora cualquier persona con planes sociales podía llegar a tener una vacación a través de un sindicato, ¿sí? Que ofrecían viajes, alojamientos en distintos lugares turísticos del país. Con eso también hablo de una promoción importante hacia el turismo y esta idea de movilizar las inversiones, sobre todo en este sector que comenzó a tomar mucha relevancia. El tema de la seguridad social, la posibilidad de obtener una jubilación, seguro de desempleo, el hecho de tener asistencia en el caso de algún accidente laboral, el hecho de que no me podían despedir sin causa justa, si me despedían me tenían que pagar una indemnización, cosas que antes no estaban dadas. Y el tema de la universidad gratuita. A partir de ese momento las universidades nacionales comienzan a ser gratuitas. No me he detenido mucho en el tema de podemos decir, de la educación durante la etapa peronista. En la primera etapa, una educación muy vinculada a la iglesia, a tal sentido que Juan Perón va a imponer la laicidad en todas las escuelas públicas de la Argentina. O sea, que se va a enseñar religión en las escuelas. Obviamente, bajo la doctrina peronista, por ejemplo, se enseñaba a leer o se enseñaba a pronunciar con las palabras Eva y Juan Perón, ¿sí? Eva y Juan, a los niños de los primeros años de la escolarización, por ejemplo, cuando se les leía un cuento, la protagonista era Eva, que era Eva la hada buena, aquella que concedía, aquella que le daba alegría a los niños, la famosa ciudad de los niños también, que se va a crear en este tiempo. Y el tema de la universidad va a generarse a partir de la posibilidad de que los hijos de los trabajadores puedan acceder a estudios universitarios gratuitos, porque está bien, la reforma que se dio en Córdoba, ¿sí? La reforma universitaria del año 1917, estipulaba de alguna manera ciertos cambios en el marco universitario, pero no hablaba de la gratuidad del estudio universitario, ya con Perón sí. Y un aporte interesante que hizo Perón fue el hecho de la famosa creación de la Universidad Obrera, la universidad a la cual asistían los trabajadores fabriles, aquellos que querían ascender en la fábrica, obtener un título técnico, había algunos que querían tener el título de ingeniero. Entonces, bueno, fue una universidad que tenía turnos vespertinos, o sea que el estudiante, que muchas veces era trabajador fabril, podía ir a la universidad y cursar en un horario que va, no sé, de las 6 de la tarde a las 10, 11 de la noche. ¿Sí? Esa universidad de la cual yo les estoy hablando, la Universidad Obrera, es hoy en la Argentina la universidad que forma la mayor cantidad de ingenieros que tiene nuestro país en todas las disciplinas que a ustedes se les ocurra. A ver del otro lado, y también para tener una prueba de vida, ¿saben de qué universidad les estoy hablando? La Universidad Tecnológica Nacional. Exactamente. Ahí fui yo, profe. La UTN, la famosa Universidad Tecnológica Nacional, que está en todas las provincias de la Argentina, o en casi todas, menos en San Luis. ¿Sí? ¿Ibas ahí y qué estudiabas? Ingeniería mecánica, profe. Ingeniería mecánica, filial Córdoba o algún otro lugar. Sí, filial Córdoba, cercana al pabellón Argentina. Ah, mira. Bueno, la famosa UTN, obviamente es una creación de Perón, y con el paso del tiempo es una universidad que tiene una importancia cabal en los estudios universitarios a nivel argentino, forma los ingenieros en todas las especialidades que a ustedes se les pueda ocurrir, ingenieros con un altísimo nivel de formación. Acá los centros más cercanos, donde está la UTN, bueno, es en Mendoza, en San Rafael, también de Mendoza, y ya para el lado de Córdoba. En Río Cuarto. En Río Cuarto, Córdoba Capital, Villa María, ¿sí? Prácticamente está en toda la Argentina. Bueno, síntesis del periodo para ya ir cerrando. Es un periodo, podemos decir, muy conflictivo,
sobre todo por, yo diría, el marco internacional y también en el marco nacional. En el último periodo, ese conflicto que va a tener Juan Perón, sobre todo con la Iglesia Católica. Hay una política económica muy flexible, vinculada sobre todo al estado de bienestar, con políticas ortodoxas, ¿sí? Van a como convivir políticas heterodoxas con políticas ortodoxas. Entonces, por eso hablamos de una cuestión más flexible. Hay una economía planificada, hay una economía de carácter industrialista, pero se hace una industrialización liviana. No se logró industrializar o llevar adelante la proyección de industrias de base. Sencillamente por lo que yo les decía, el campo no puede subvencionar a la industria pesada porque necesita de mayor cantidad de inversión, mayor cantidad de capitales que no existían en el país. ¿Se entiende? Hablo en un punto, ¿sí? La necesidad de capitales. Dejo de lado, por ejemplo, la necesidad de energía, que también era un gran punto a trabajar. Podíamos tener inversiones, podíamos desarrollar industria, pero la industria necesita energía y no teníamos la capacidad energética ni siquiera de lograr el autoabastecimiento energético en la Argentina en ese momento, y que va a ser algo que va a tirar por abajo el modelo desarrollista que vamos a ver más adelante con Frondizi. ¿Sí? El tema de la energía es un gran tema y que continúa hasta el día de hoy. Y la famosa democratización del bienestar, la posibilidad de que la gente pueda acceder a determinados bienes de consumo, la posibilidad de ascender a nivel social, la posibilidad de tener un bienestar en cuanto, podemos decir, el logro de no solo satisfacer las necesidades básicas, sino acceder a la vivienda, acceder a tener, no sé, un automóvil, poder llevar a hacer viajes a la familia, poder tener asistencia médica, educativa. O sea, es como que el bienestar no solamente era para un grupo privilegiado, sino que se masificó a buena parte de la sociedad argentina. Bueno, hasta aquí nosotros hemos llegado con, yo diría, esta etapa. Vuelvo a repetir, ha sido una exposición rápida, he tomado puntos así muy generales, que ustedes van a tener que profundizar a partir de la lectura. ¿Sí? No se queden simplemente con esta exposición que yo he hecho, porque, les va a servir, pero necesitan fortificarla con los autores que van a estar sugeridos para la misma. No sé si alguien del otro lado quiere hacer alguna pregunta. Profe, ¿cuándo se produce el exilio de Perón? Después del golpe de 1955. Estaba, digo yo, pensaba que era como el 56 por ahí, pero... No, en el mismo 55 Perón se exilia, sale del puerto de Buenos Aires en una cañonera paraguaya, se exilia en Paraguay y de ahí parte a México. Y es en México donde va a estar algún tiempo, y es allí donde conoce a su tercera esposa, Estela Martínez de Perón. Recién no me acordaba el nombre de la primera esposa, que por muchos no se la tiene en cuenta. Si la memoria no me falla, se llamaba Aurelia Tizón. Aurelia Tizón. Y muere más o menos a finales de la década del 30. ¿Sí? Ahí Perón queda viudo y obviamente era un excelente candidato para cualquier mujer de esa época, por todo el poder, el prestigio que Perón había adquirido. Entonces, y también los estándares de la época. Siempre esto yo lo hablaba con los chicos del secundario y que me decían, profe, pero se llevaban mucha diferencia de edad. Y bueno, pero era algo común en ese tiempo, ¿sí? Una mujer joven prefería un hombre mayor, un hombre hecho, un hombre que ya no, ¿cómo le puedo decir? No tenía problemas económicos, ya tenía la vida asegurada. Y obviamente también, entre comillas, a un hombre que le quedaba poco, ¿sí? Porque recuerden que la esperanza de vida también era acotada. Estábamos hablando, no sé, de un poco más de 60 años en ese tiempo que estamos hablando, ¿sí? Entonces Perón va a contraer matrimonio cuando él tenía más o menos unos 54 años y Eva Duarte de Perón acababa de cumplir, creo que 30 y... no sé si llegaba a los 30.
Entonces, hay mucha diferencia de edad. Y bueno, y que ha sido algo que nosotros lo podemos observar en varios de los personajes que tiene la historia argentina, ¿sí? Tanto del siglo XIX como del siglo XX. Una cuestión más de chusmerío, sí, que de otra cosa, pero bueno, siempre es una pregunta que surge sobre todo el día de mañana cuando ustedes tengan que trabajar en el secundario. Bueno, preguntas, dudas, algo que quieran decirme del otro lado. Profe. Sí. ¿Cuándo nos confirma de qué modalidad va a ser el parcial? Mira, lo voy a confirmar por plataforma, pero lo más seguro es que la tome de la forma que yo les había dicho. Un cuestionario, 5 preguntas. 5 preguntas, ustedes van a tener un marco de 2 horas para responderlas en base a la bibliografía. Va a ser casi como un parcial domiciliario, ¿sí? Bien. Van a tener 2 horas para responderla y volverla a subir. Obviamente, lo que yo no... A ver, voy a controlar muy bien es el tema de que no sea un copia y pegue, sino que las preguntas van a ser preguntas donde ustedes van a tener que relacionar autores, vincular ideas, ¿sí? Y si no han leído bien y no han trabajado bien los autores que yo les voy a dar, van a quedar a mitad de camino. Porque, a ver, alguna pequeña traba yo ahí tengo que colocar para constatar que realmente la lectura ha existido. Y entonces, lo que más seguro se van a encontrar es comparaciones entre la mirada de un autor y otra en relación a un punto específico. ¿Se entiende? Claro. Esta va a ser, y también la otra, porque, a ver, yo no tengo forma de controlar que vaya uno a la casa de otro y, bueno, hagamos el parcial juntos. O sea, va a haber cosas, si hay un parcial que es exactamente igual a otro, me da a suponer varias cosas, o sea, el parcial va a depender también de la capacidad de relacionar y de producir que va a tener cada uno de ustedes, la capacidad de redacción, la capacidad de análisis. Eso se los digo porque hay muchas cuestiones que son imposibles de controlar. Yo no las puedo controlar y no sé si algún otro docente lo pueda hacer. Entonces, bueno, apelo a la sinceridad del trabajo que va a hacer cada uno de ustedes en sus hogares en el momento que les toque rendir. Y sobre eso yo voy a evaluar y darle la nota final. Aquel que salga mal tiene una instancia de recuperación a la semana siguiente. El trabajo sí final, que sobre estas unidades, va a ser grupal y un tema en especial que yo les voy a dar para abordar. Va a ser como un tema de elección, les voy a sugerir 4 o 5 temas y ustedes toman uno y desarrollan. A lo mejor lo que les voy a pedir es un ensayo, que hagan un ensayo, ¿sí? Por eso tienen que ver bien qué es lo que es un ensayo, que no es lo mismo que un resumen, que no es una síntesis, que no es una monografía, que no es un informe, que es un ensayo. Tienen que saber bien qué es lo que es un ensayo para poder llevar adelante lo que yo les voy a dar. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe, gracias. No, por favor. ¿Hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta del otro lado? ¿No? Aprovechen porque miren que nos vemos poco y después, bueno, me hacen un montón de preguntas a veces por chat. Aprovechen esta instancia en donde tenemos una comunicación más en vivo. Daniel, te veo con el... Profe, ¿los horarios son los jueves a las 18? Los jueves a las 18. Perdón, para que te contesté así sin pensar. ¿Por qué me decís jueves a las 18? No, porque tengo una confusión de horarios también, por eso no... El horario de las clases por mí son los martes a las 18 horas, ¿sí? Generalmente... Clase de consulta. La clase de consulta. Clase de consulta es el día lunes de 9 de la mañana a 11. Yo a las 9, entre 9 y 9 y 10 ya estoy conectado. Generalmente sé estar conectado media hora, 40 minutos. Si no aparece nadie, salgo de la conexión. Sí, porque ¿para qué voy a estar conectado gastando datos si no aparece nadie? ¿Tá? El día jueves yo también tengo la consulta de las 15 horas y me extiendo más o menos hasta cerca de las 6 de la tarde. Pero dependo también de la gente que ingrese a consultar. Bien. Yo ya a las 15 estoy media hora, 40 minutos conectado. Si no viene nadie, no aparece nadie, ya me desconecto. Porque la otra vez había un compañero, no de ustedes,
de otra materia y me dice, profe, yo ingresé al MIT de la consulta y usted nunca me permitió entrar. ¿Y a qué hora ingresaste? Y ingresé a las menos cuarto. ¿Qué le digo? ¿A las 3 menos cuarto? No, profe, ingresé a las 6 menos cuarto. Yo me había estado conectando, pero no había nadie consultado desde las 3 de la tarde hasta prácticamente las 4 que estuve, nadie entró. Entró este chico al último y bueno, obviamente ya no me encontró. Por eso, aquel que necesite consulta, por favor, conéctese temprano que yo voy a estar. Ahora, si yo veo que ya no hay nadie en línea, ¿para qué voy a tener un Meet durante 2 horas abierto consumiendo datos si no va a ser aprovechado por nadie? ¿Se entiende? Exacto, profe. Sí. Y bueno, el que quiera consultar tiene las 2 instancias, lunes y jueves. Ahí en la plataforma les he dejado los links para que ustedes puedan entrar. Tienen la instancia también de consultarme vía correo. Lo que sí va a ser un poco más diferido porque ustedes entenderán que estamos en una etapa bastante compleja. Estamos cerrando las materias, estamos cerrando las unidades, los programas. Tenemos que entregar informes a la parte de académica. Estamos con el cierre de proyectos, o sea, nos toma estos últimos 20 días con mucho trabajo. Por ahí hay muchos que me dicen, profe, le escribí el viernes y hoy es lunes y usted no me respondió. Generalmente el día domingo y sábado yo no estoy respondiendo a nadie porque, bueno, son los únicos 2 días que estoy dejándome como para tener un poco de vida. Porque aunque a ustedes les parezca increíble, este tema de la virtualidad nos tiene a nosotros de las 8:30 de la mañana hasta las 10 de la noche respondiendo mensajes, respondiendo correos, grabando clases, planificando. Y bueno, necesitamos como un cable a tierra, porque si no, si vamos a este marco, no nos va a matar el virus, pero sí nos va a matar el estrés, ¿sí? Porque realmente estamos llegando la mayoría de nosotros casi arañando, ojalá lleguemos sin toco madera, sin que el virus nos afecte en algún momento. Bueno, chicos, ¿alguien más que quiera preguntar algo? ¿Han podido ver el video anterior? Eulalia, sí, decime. No encontré el texto de Ternavasio de la unidad 2. Fíjate en la unidad 3, yo creo que ahí lo colgué. Fíjate en la unidad 3 porque está el texto de Ternavasio. Si no, lo voy a volver a ver, pero no estoy seguro que lo subí. Me parece que en la unidad 3, ahí está subido ese texto, que es un texto integral, o sea, que abarca prácticamente buena parte del siglo XIX y las primeras décadas del XX, ¿sí? Así que por ahí son textos que no pertenecen a una unidad específica, sino que son textos que tienen vinculación con otras unidades. ¿Está? ¿Alguien más que quiera hacer alguna otra pregunta? Bueno, si no hay nadie más que quiera consultar, en el transcurso de esta semana, seguramente entre el viernes, yo les voy a subir la clase asincrónica. La clase asincrónica va a ser en relación a la etapa que va del 55 hasta el 66. ¿Sí? Para que ustedes la vean, les voy a ir subiendo los autores, y ya cuando nos volvamos a encontrar, vamos a estar para el parcial. ¿Sí? Que es, si la memoria no me está fallando, el 3. El 3 había quedado programado con ustedes, ¿cierto? Ahí voy a venir. Sí, profe. El 3. Entonces, bueno, el parcial va a ser puesto en plataforma unos minutos antes de las 18 horas para que ustedes entren. Van a tener 2 horas. Todo esto que yo estoy comentándoles, se los voy a repetir bien y se los voy a escribir en noticias en el transcurso de esta semana, para que ustedes ya vean la dinámica que va a tener y cómo lo voy a evaluar, para que nadie tenga ninguna sorpresa. Aquel, por favor, que del otro lado no tenga la posibilidad de contar con una computadora o lo que sea, quiere hacer el parcial a mano, porque no le queda otra alternativa, lo puede hacer. Hace el parcial a mano, le saca una foto y me lo envía. Traten de que sea lo más legible posible. Aquel que cuente con los recursos informáticos, bueno, lo hace en un Word y me lo envía. Vuelvo a repetir, el parcial no va a estar pensado para un copio y pego.
sino que va a estar pensado para contrastar, analizar y buscar relaciones entre los autores. Por eso les digo, lean bien los autores, analícenlos, porque en base a esos textos yo voy a hacer las relaciones, ¿sí? Lean, porque las respuestas del parcial no las van a encontrar en internet. Yo voy a hacer un parcial cuyas respuestas van a estar navegando 2 horas o 3 horas y no las van a encontrar. O sea, van a tener que sentarse con los autores y trabajarlos, ¿sí? Bueno, chicos, si no hay ninguna otra pregunta del otro lado, voy cerrando ya la clase del día de hoy. Se ha hecho extenso, hoy martes. Bueno, chicos, entonces les dejo un gran saludo a todos, que tengan una excelente semana, estudien mucho y si Dios quiere nos encontramos ya para el parcial de la semana próxima. Un gran saludo para todos, chao, chao. Saludos, profe. Chao. Chao, profe. Chao.